28 de julio hubo elecciones presidenciales en Venezuela. El Consejo Nacional Electoral dio como triunfador de este cotejo a Nicolás Maduro, el actual presidente, pero no dio a conocer las actas de escrutinio que deberían avalar este proceso. La oposición sí ha dado a conocer más del 80% de las actas que arrojan un triunfo contundente del candidato opositor Edmundo González Urrutia. Para hablar sobre este tema, yo quiero agradecer la presencia en este programa de Roberto Casanova. Él es profesor universitario y ensayista. Él se encuentra precisamente en Caracas, Venezuela. Gracias por conversar con nosotros, pero la primera pregunta ¿es un requisito de ley el dar a conocer las actas de una votación? Bueno, ante todo, gracias por la invitación y gracias por su preocupación sobre lo que está aconteciendo en Venezuela. La respuesta es que sí. El sistema consiste, o el proceso consiste en que una vez que la persona ha finalizado el proceso de votación, en cada mesa se imprime el acta de escrutinio y luego se envía al centro de totalización. O sea que las actas existen, se imprimen y los distintos representantes de los actores o los partidos políticos reciben una foto. En este momento, esas actas están en posesión del ejército venezolano, en cumplimiento de la Constitución y desarrollando lo que se ha dado a llamar el Plan República. Las actas existen entonces. No se trata, y aprovecho la ocasión para aclararlo, no son actas de la oposición, son las actas de escrutinio que arrojan las propias máquinas electorales. ¿Tenemos certeza de que son las actas de las ¿Sí? máquinas? No hay posibilidad de que hayan sido falsificadas. Efectivamente, las actas que los sectores democráticos han hecho públicas a pocas horas de terminado el proceso electoral se corresponden con las actas impresas esa noche. Eh, la, lo que logró hacer en esta ocasión la oposición democrática venezolana fue contar con centenares de miles de personas que estuvieron como testigos en las distintas mesas y pudieron tomar fotos de cada una de estas actas y a través de un sistema diseñado enviar estas fotos para que finalmente apareciesen en un portal que se conoce desde hace ya más de una semana. Entonces se trata de copias de esas actas. Las originales, insisto, están en posesión del Plan República, es decir, de la Fuerza Armada Nacional. Normalmente, tradicionalmente y legalmente tiene que ser así. Estas actas son conocidas y esos resultados por estado, por municipio y por parroquia son conocidos públicamente. Es con base en eso que se puede afirmar que tal o cual candidato resultó electo. En esta ocasión, de una manera absolutamente irregular y sorprendente, se anuncian unos números que no tienen ningún soporte, no están desagregados ni por estado, ni por municipio, ni por parroquia, y luego en un segundo boletín, unos días posteriores, las cifras aumentan a favor del presidente Maduro, pero también sin ningún respaldo. La exigencia de los sectores democráticos es que estas actas sean conocidas. Lo que ha hecho el Consejo Nacional Electoral ante su evidente rechazo a la idea de hacer públicas estas actas que dan como perdedor a Maduro, la estrategia ha sido entonces incorporar ahora al Tribunal Supremo de Justicia. Se ha judicializado el proceso. Ahora se pretende que sea el Tribunal Supremo de Justicia el que reciba esas actas, se encargue de verificarlas, su validez y validar entonces también el anuncio que hizo el presidente del Consejo Nacional Electoral dando como candidato electo a Maduro. Pero todo esto sería sin escrutinio público, sin escrutinio menos internacional, sería simplemente una sentencia o una decisión que tomaría el Tribunal Supremo de Justicia que no tiene competencia alguna en esta materia. Lo que es evidente entonces es que la dictadura venezolana está usando todos los poderes públicos, los está tratando de alinear para tratar de sustentar institucionalmente este fraude gigantesco. Ha habido una serie de manifestaciones después de que el Consejo Nacional Electoral dio a conocer lo que ve como el resultado electoral.
y estas han sido reprimidas. Y también tengo entendido que han sido detenidos cientos o miles de personas que participan en estas manifestaciones y otras personas que simple y sencillamente estaban en las calles. Y tengo también la idea de que se han emitido órdenes de aprehensión en contra de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia, el candidato a la presidencia y pues la líder del movimiento opositor. ¿Qué nos puede decir? ¿Está desesperado Nicolás Maduro? ¿Está Sí, buscando resolver esto por la fuerza? sí, es evidente que la estrategia, al menos la estrategia inicial, ha sido tratar de acallar las protestas. En esta ocasión es importante señalar que no han ocurrido marchas tradicionales como forma de protesta en Venezuela. Lo que han ocurrido son concentraciones con tiempos limitados en casi todas las capitales del país. Entonces, el proceso de apresamiento, de encarcelamiento de personas no está ocurriendo masivamente en marchas, sino que está ocurriendo de forma más bien selectiva. En este momento, acabo de ver la cifra más reciente, se habla de unas 1.600 personas que han sido detenidas, ya decenas también han muerto en enfrentamientos, pero se trata, al parecer, de un proceso más selectivo, orientado a sembrar miedo y a crear frustración entre la población. Es una estrategia mucho más perversa, no se trata simplemente de reprimir marchas, sino de buscar personas que hayan jugado un papel significativo durante el proceso electoral, bien sea como testigo, bien sea porque son personas que influyen en la opinión pública. Se trata entonces de ir buscando selectivamente a personas para ir descabezando, por así decirlo, a los sectores democráticos y en general sembrar miedo en la población. Es una estrategia entonces que es evidente, es clara y se está haciendo en violación de los derechos humanos, del debido proceso. Con respecto a la orden de aprehensión del candidato electo, Edmundo González, de la líder de los sectores democráticos, María Corina, eso inicialmente fue la información que corrió, luego apareció el fiscal diciendo que no había tal orden de aprehensión. La información es contradictoria, los mensajes que se reciben desde el gobierno también lo son. Es un momento de mucha confusión. Lo que sí está claro en medio de tanta confusión, me gusta insistir en esto, es que ya desde una perspectiva histórica podemos afirmar que el proyecto chavista terminó. La revolución socialista en Venezuela se acabó. El descontento, la indignación que millones y millones de personas han venido sintiendo durante los últimos años con relación a esta revolución, finalmente se hizo evidente, finalmente explotó en una verdadera avalancha de votos el pasado 28 de julio. Han ocurrido además actos con un profundo contenido simbólico, la destrucción de las estatuas de Chávez en esta línea rendir, de rendir culto a la personalidad. Estatuas numerosas de Chávez han sido destruidas, como ha ocurrido cada vez que estas líneas de esta naturaleza finalizan o están acabando. Lo que le queda al régimen en este momento es solamente la capacidad de reprimir el uso de la fuerza bruta, y eso es lo que están haciendo. No Se, tienen apoyo nacional, perdieron el apoyo popular. Por cierto, la represión selectiva, la que decía antes, ha ocurrido también, es muy importante destacarlo, en sectores populares, donde supuestamente el chavismo contaba con mucho apoyo. Ahora están haciendo un proceso de persecución de personas, individuos en sectores populares. Esto también es algo inaudito y hace que su ilegitimidad se haya perdido ya definitivamente. ¿Cuál es la posición de los mandos de las Fuerzas Armadas y de la tropa en términos generales? Sé que eso pues ha sido muy importante en el pasado para sostener el gobierno de Nicolás Maduro y recuerdo que de hecho un dictador, Marcos Pérez Jiménez, fue derrocado después de un plebiscito también fraudulento allá en Venezuela, pero fue solamente cuando ya las Fuerzas Armadas decidieron intervenir. ¿Cuál es la posición de las Fuerzas Armadas? En ese suceso histórico al que hace referencia, ocurrió en el año 1970,
1958, la Fuerza Armada le quitó el apoyo al dictador Pérez Jiménez y este no tuvo otra opción que abandonar el país. La Fuerza Armada venezolana, creo que lo mismo vale para los países de América Latina en general, constituyen verdaderas cajas negras. Es un mundo ajeno al ciudadano común. Uno realmente no puede saber qué está ocurriendo allí. Pero de acuerdo al sentido común, a la experiencia histórica, uno podría afirmar que la Fuerza Armada en Venezuela no constituye un bloque homogéneo, monolítico, sino que está atravesado por varias líneas de fractura. Menciono brevemente 4 de ellas. En Venezuela, algunos oficiales de alto nivel ya están señalados como violadores de los derechos humanos y están, por así decirlo, siguiendo su camino hacia la Haya, hacia la Corte Penal Internacional. No todos los militares han violado derechos humanos y no todos quisieran hacerlo y tomarse esa foto, seguir ese destino. En segundo lugar, hay también oficiales vinculados al narcotráfico en Venezuela, otro tema que los marca de por vida, pero no todos los oficiales están asociados a este delito. Eso también es una segunda divisoria. Por otra parte, hay oficiales que están ocupando cargos públicos, que están enchufados, por así decirlo, un término que se ha popularizado en los últimos años en nuestro país, pero no todos están enchufados. Muchos oficiales están relegados, incluso están en sus casas. Eso también constituye una línea de fractura. Y una última y muy importante es que la mayor cantidad de presos políticos, al menos hasta hace unos días, era de militares. Estos militares han sido sometidos a bárbaras torturas, algunos han sido asesinados y sus compañeros de armas lo saben. Luego entonces uno puede asumir que allí, en el mundo militar, que es una caja negra, uno puede sin embargo asumir que allí están sucediendo cosas. Y la esperanza, una de las esperanzas que tenemos los demócratas es que finalmente una parte de la Fuerza Armada significativa le quite el apoyo a este régimen. ¿Piensa usted, Roberto, que Venezuela podrá ser nuevamente un país democrático? No, absolutamente, absolutamente, porque la enorme mayoría de los venezolanos es demócrata. Rechaza, ya lo hizo en el pasado y rechaza regímenes de esta naturaleza, ya no solo dictatorial, sino incluso con cierta vocación totalitaria. Eso ha generado mucho malestar, hay mucha indignación acumulada en el pueblo venezolano, ¿no? Que quiere rescatar un orden de libertades democráticas. Lo que ha hecho es expresarse, ha usado el domingo 28 de julio de manera contundente. Pero incluso agrego más, ya que estamos hablando aquí, digamos, con ustedes vinculados a la causa de la libertad, yo diría que incluso en el caso venezolano, a fuerza de haber vivido el fracaso histórico del socialismo profundamente estatista, lo que viene pasando en Venezuela es que algunos valores fundamentales que sustentan un orden de libertades han venido cobrando fuerza. Hoy en día se entiende mucho más claramente el valor de la libertad individual, de la autonomía frente al poder y a su abuso y concentración en manos de unos pocos, la libertad de expresión, la importancia de la propiedad privada, la importancia de la función empresarial, del emprendimiento. Ese conjunto de valores teniendo cada vez mayor importancia a Venezuela. De tal modo que el terrible paso del socialismo por nuestro país está dejando como un saldo una mentalidad más proclive a una propuesta de naturaleza liberal. Roberto Casanova, gracias por esta conversación y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.